Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos aquí a su estación de Así lo dice Puebla y a su programa Revista Conexión en Línea, Unión Campesina. Linda Zavala Maldonado les da la más cordial bienvenida y les agradece que estén aquí con nosotros acompañándonos en esta hermosa mañana de sábado. Sí, así es. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Pues corriendo. Como Aquí. siempre, corriendo, pero... Y aquí está, como siempre, me acompaña en la conducción también Olivia López Pescador, mi amiguita de muchos años. Y tenemos aquí a una psicóloga muy distinguida y Olivia va a hacer la presentación. Sí, está con nosotros el día de hoy Mariana Delgadillo. Ella es especialista en igualdad sustantiva y perspectiva de género. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oli? Buenos días, Linda, como siempre. Muchas gracias por este espacio. Muy buenos días a todas, a todos quienes nos están escuchando. Sabemos que los sábados tenemos tiempo más relajados para escuchar programas tan ricos como el de ustedes. Así que muchas gracias. Pues gracias a ti por acompañarnos. La intención de esta revista no es de entretenimiento, es de orientación, de hacer un apoyo, ser un apoyo para todas las personas que nos escuchan en temas que realmente debemos poner atención. Otros temas se refieren a ampliar nuestros conocimientos sobre la historia, sobre algunos acontecimientos de la vida diaria. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las mujeres en la revolución. Así es. Muy sí, bien. Así es. Y bueno, pues estas mujeres revolucionarias tendrán alguna característica específica. Supongo que cada una de las que participaron en la guerra de la revolución, tendrán algún perfil que las distinga, que las haga distintas a otras, porque quizá, pues si pensamos en esa época, o sea, no sé si todas las mujeres que ahorita estamos actualmente, pues nos arriesgaríamos a participar en una revolución, en una guerra de esa naturaleza, ¿no? Supongo que tendrían algún perfil especial, se menciona mucho a la Valentina, a la Adelita, bueno, todas eran Adelitas, todas eran, Sí, se les dio la denominación de Adelitas a todas las mujeres que participaron en la revolución. Adelita solo fue una, y sí existió, lo mismo que Valentina. Y ya la Conseja Popular, ya nuestra gente, los mexicanos, al referirse a las mujeres de la revolución, les llamaron las Adelitas. Y estas mujeres merecen un gran reconocimiento porque representan el valor de la mujer mexicana. Adelita sí existió, Valentina también existió, y fueron mujeres muy aguerridas, muy valientes y de un gran corazón. Y aquí, Mariana Delgadillo. Mariana Delgadillo, que luego siempre le cambian. Siempre la bautizo. Muy coda. Mariana nos va a relatar. Es bien interesante poder tener este espacio, compañeras, porque definitivamente creo que todas las mujeres en cualquier época de la historia hemos vivido revoluciones muy propias, ¿no? Sí. Cada una creo que todos los días tenemos una revolución propia que enfrentar. Por eso siempre digo que somos mujeres en revolución constante. Pero particularmente en esta época de la historia mexicana sí nos marca a las mujeres este movimiento bélico que luchaba por un México demócrata, un México más justo, un México donde la tierra fuera de quien la trabajara, donde veníamos de un periodo de una dictadura tremenda, donde hubo exterminio de yaquis, donde hubo saqueamiento de recursos naturales de nuestro país, donde un tirano como fue Díaz llevó a nuestro país a un extremo de pobreza y me atrevo a decir, pues pulverización también del campo y de muchos otros temas que sería larguísimo de exponer. Como que eran Sin dos embargo, Méxicos, ¿no? Eran dos Méxicos, por Porque supuesto. Por un lado estaba la riqueza o la opulencia. El México francés que quería Porfirio Díaz, tal cual él traía estas ideas de Francia, porque hay muchos libros que relatan que Porfirio Díaz tenía un síndrome y un complejo de inferioridad muy grande por ser una persona con, por supuesto, orígenes indígenas oaxaqueño. Entonces él quería que todo brillara, quería que todo fuera francés, quería limpiarse lo indio, decía muchos de esos escritores que han hecho biografías de Porfirio Díaz. Finalmente
llega el movimiento revolucionario y surgen grandes caudillos, ¿no? Surge Emiliano Zapata, llega Francisco Madero con los planes que tenía y con todos los acuerdos y tratados. Pero, ¿dónde estaban las mujeres en ese momento? Si pensamos un poco antes de que llegue el 20 de noviembre de 1910, las mujeres eran quienes se encargaban de los cuidados de la familia, de los trabajos domésticos, eran las mujeres que también apoyaban en el campo a sus compañeros de vida, eran las niñas que a veces no terminaban la escuela o sabían lo mínimo básico porque tenían que ayudar a la mamá. Cuando llega el movimiento revolucionario, muchas de estas mujeres vieron en estos grandes caudillos varones la esperanza de poder unir sus fuerzas también como mujeres a esta batalla y entonces saber que también estaban luchando por un México democrático, por un México justo y un México que también las contemplara en el marco de todos los derechos que aún sin saber que existían, sabían que los necesitaban. ¿Quiénes ¿no? eran estas mujeres? Por ejemplo, Valentina y Adelita, que tanto se mencionan. Mira, Valentina y Adelita sí fueron mujeres que existieron, fueron mujeres que estuvieron al frente de la batalla, particularmente Valentina, la de la famosísima canción, era Valentina Ramírez, y sí estaba al frente de un ejército, luchó de hecho al lado del general Ramón Iturbide, solo que para muchos de estos grandes caudillos, decir que había mujeres que les ayudaban a mover a la tropa no les era sencillo. Estamos hablando de 1910. Ahora mismo estamos en el 2022 y nos sigue costando trabajo decir presidenta, generala, ¿no? Mi jefa, decimos jefe aunque sea mujer. Entonces, imaginémonos en 1910 con los grandes caciques, con las grandes haciendas donde las mujeres estábamos casi que invisibles. Decir que una mujer estaba al frente de un ejército de soldados era muy complicado. Era impensable, ¿no? Impensable. Hubo personajes, por ejemplo, la generala, la coronela, que estaban Sí. ahí Margarita Neri fue una de ellas, era una mujer que desde el norte tenía a su cargo alrededor de 200 soldados y los soldados decían, es que cabalga y dispara casi igual que un hombre y por eso la respetamos. Pero el casi sabemos que no es suficiente, lo hacía igual o mejor tal vez que los hombres. No era fácil reconocerle, ¿no? Por supuesto, porque usualmente las mujeres si andaban a caballo eran en periodos muy pequeños, pero no tenían la habilidad de un varón porque las mujeres se desplazaban caminando. Los caballos ya eran un tema de prestigio social y era para los varones, para los hijos, para los hacendados, no para las mujeres. Las mujeres que tenían un caballo y cabalgaban eran las señoritas, en aquel entonces llamadas así de las haciendas, que salían a dar sus paseos. Pero las mujeres de la clase obrera o las mujeres de la clase de los medios rurales en nuestro país no tenían caballos. Ellas caminaban, se desplazaban buscando agua, buscando alimentos y eso lo hacían pues no tener tanta habilidad sobre un caballo. ¿Qué pasa cuando llegan estas mujeres y se enfrentan en la línea de batalla? Pues claro que aprendieron a montar y lo hacían igual de bien que los varones, solo que no se reconocía. Entonces, por un lado estaban estas mujeres que sí eran soldados, que sí estaban al frente, podemos mencionar a Elisa Griesten Zambrano, a Encarnación Mares, a la coronela María Quintero de Meros y por supuesto a Margarita Neri. Mujeres que sí hay historia de ellas escrita, sí hay capítulos de libros donde las mencionan como mujeres que estuvieron al frente de soldados, comandando, dando órdenes y peleando cuerpo con cuerpo igual que cualquier varón, pensando en un futuro demócrata para nuestro país. También hubo otra batalla de las mujeres periodistas de aquella época, que se atrevían a escribir y que desde mucho antes ya denunciaban la tiranía de Díaz. Una de ellas fue Dolores Jiménez y Muró, que desde Aguascalientes tenía pues como un pequeño plaquet, un pequeño periódico que emitían llamado La Mujer Mexicana, donde precisamente se hablaban de esas condiciones políticas que no se relacionaban con la vida de las mujeres, porque tal vez pensaban que las mujeres solo leían recetas de cocina o remedios para curar el empacho de los hijos. Estas mujeres participaban particularmente en un club que era el Club de las Hijas de Cuauhtémoc, y desde ahí ya nombraban los derechos que las mujeres no teníamos, como a votar, como a ser presidentas municipales, a participar en una lucha armada. Ellas ya lo hacían. Por ejemplo, Dolores Jiménez muchas veces fue a la cárcel por atreverse a imprimir estos panfletos, pero aún así permaneció, insistió, al igual que, por ejemplo, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza o Alma Reed, que también escribían la evolución de la guerra revolucionaria, que sacaban también desplegados informando al pueblo para que se supiera cómo avanzaba la lucha en el sur, cómo iban las tropas del norte. Hubo también todas estas, que a través de las letras también las mujeres estaban
gestando también la revolución. También escribían y también estuvieron batallando, pero desde tal vez una máquina de escribir o desde una imprenta manual Como o por desde ejemplo su pluma. María Hernández Arco Por supuesto. es considerada como la primera obrera de la revolución. Así Y es. ella imprimió el discurso de Belisario Domínguez. Así es. De hecho, el hermano del senador empezó a buscar lugares a donde ¿Dónde? imprimirlo y pues todos decían, no, 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 yo no, yo no. Ella lo escucha, está digamos que atrás donde están imprimiendo, escucha esa petición y pues ya de manera discreta le dijo al hermano de Belisario Domínguez, yo se lo imprimo. Y dice que ella lo narra, hubo una entrevista que le hicieron cuando ella ya estaba grande, ¿qué sentía? Dice, no, pues mucho sobresalto, ¿no? O sea, Claro, que nos pudieran imagínate. pescar, Claro, dice, claro. nosotros imprimiendo algo prohibido, ¿no? Porque, bueno, al senador, pues es que Sí, por supuesto. estaba muy limitado, no podía exponer eso que quiso decir en tribuna, no lo pudo decir, entonces pues lo imprimieron, ¿no? Claro, por Y de supuesto. esa manera se divulgó. Pero también había, me parece que también otro gran grupo de mujeres que si bien es cierto se ha romantizado la figura de la Adelita, de la Valentina, de estas mujeres que tienen corridos que creo que identifican a toda la cultura mexicana, pero que solamente las enmarcan dentro de este amor y dentro de si Adelita se va con otro y Valentina yo te quisiera decir que una pasión me domina, siempre al compás del amor y de esas historias. Y me parece que más allá de eso tendremos que hablar entonces del amor que entregaron todas las mujeres que eran llamadas soldaderas al frente de batalla, pero no solo al frente de batalla, también todo lo que hacían atrás para que las tropas estuvieran día a día ganando terreno y avanzando donde marcaba la ruta de los caudillos. Y eran mujeres que se encargaban de lavar ropa, de conseguir agua potable, de cargar hijos también. Sí. Y se ven fotografías impresionantes donde podemos ver a una mujer cargando el metate, ¿no? Con el bebé del otro lado, una cubeta con agua, armadas también, Sí, y algunas tenían hasta que carrilleras, soltar, ¿no? Traían. por supuesto, porque en algún momento tenían que soltar al bebé al metate y al petate y disparar, por supuesto. Y de eso creo que se ha hablado poco, de las inclemencias que estas mujeres pasaron durante todos los años de la guerra como tal. Mujeres que vivieron enfermedades, que tuvieron que aprender a controlar su natalidad a través de esponjas con vinagre, por ejemplo. En aquel entonces las soldaderas trataban de no quedar embarazadas a partir de esponjas con vinagres que se introducían en la vagina para no quedar embarazadas, porque sabían que traer un bebé al mundo en ese momento era sumamente complicado, porque a veces ni siquiera encontraban qué darles de comer, que platicábamos antes de entrar al aire, Oli. Si llegaban los caudillos o algún otro general, algún otro coronel a una hacienda y les brindaban las facilidades, pero si no, llegaban y se llevaban comida, insumos y demás. Pero si no había nada, eran las mujeres quienes una vez más se encargaban de buscar alimentos, de convertir raíces, frutos locales, plantas, en alguna sopa, en algo, en algún caldo, con rata de campo, con gusanos que encontraban como proteína para darle de comer a la tropa. Sí, algo tenían que hacer. Por ejemplo, Claro. hay claros ejemplos aquí en Puebla, Carmen Cerdán y su hermana Natalia. Claro, estamos en Puebla, en la cuna de la Revolución Mexicana, donde estas tres grandes mujeres, las hermanas Cerdán, que por supuesto son, no quiero decir que son las únicas, sino que son emblemáticas, porque aquí nace la revolución. De hecho, estamos a, creo que 3 cuadras, 4 del Museo de los Hermanos Cerdán. Cuando vengan a Puebla, por favor, vengan al museo porque es muy bonito. Están todavía los orificios de los disparos, y el recorrido es maravilloso porque nos van narrando cómo las hermanas se escondieron a los hermanos, cómo las hermanas estuvieron en todo el tiempo de las juntas clandestinas antes de este levantamiento el 20 de noviembre. Claro que las hermanas Cerdán eran mujeres instruidas, mujeres leídas, de una posición social que les permitía tener acceso a libros sobre democracia, Sí, a libros sobre filosofía. Estaban muy metidas en el movimiento. Por ejemplo, bueno, sabemos es Aquiles Cerdán, Máximo Cerdán, Carmen y Natalia, y la esposa de Aquiles. Así es. Que estaban muy pues involucradas en el tema. Quizás se ha hablado más de Carmen Cerdán porque, bueno, ella se quedó durante la batalla, pero la forma de salvar a la descendencia de los Cerdán, pues fue que Natalia se llevara a los niños. Claro. O sea, esa era la forma. Si no, ahorita, bueno, no tendrían ningún descendiente. Heredero. Ningún heredero. Así es. Entonces, en muchos años la historia, ella pues como que la hacía de lado, decía, no, ella pues se fue, ¿no?
¿Pero por qué se fue? Se fue a esconder, ¿no? Se fue porque se A llegó cuidar a todo- los niños. A cuidar a los A niños, los ¿no? sí. Así es, y sabemos que entonces tampoco la tuvieron fácil estas mujeres, que aunque eran de una clase privilegiada, en pleno zócalo de la ciudad de Puebla, su casa está en plenas calles principales de la ciudad de Puebla, eran mujeres con esta conciencia social, con esta hambre por ver un país más justo, más equitativo, un país donde hubiera menos pobreza, donde las mujeres como ellas también tuvieran estos espacios de representatividad. Y ahí estuvieron en toda la lucha y apoyando a los hermanos, ¿no? Pero insisto, ¿qué hubiera sido de la Revolución Mexicana sin las mujeres? Porque a veces pensamos en Pancho Villa, con todas las historias terribles que sabemos de Con Pancho todos Villa. bueno, es que hay Mátale un y después chiste. veriguas. No, Era aparte que una, decían es que la frase entonces más conocida, ¿no? con todas sus mujeres a la orilla o algo así Claro, también pero decían. hay un Decían que era pasaje, muy romántico, no sé. hay O un bueno, muy pasaje enamorado, muy quizás. oscuro. Sí, él tuvo una esposa muy famosa dentro de todas las esposas que tuvo, Luz Corral, que dicen que él llega al rancho de Luz Corral y su mamá tiene una tienda pequeña y entonces saquean la tienda. Pero Luz dice, no hay necesidad, entiendo que son tropa y les venimos a ofrecer todo lo que tenemos porque van a darnos este México que necesitamos. Y supuestamente Pancho Villa queda prendado de ella y le propone matrimonio. La mamá de Luz trata de convencerla de que no la convence y se casa con él. Pero pues obviamente Pancho Villa tuvo muchísimas mujeres, 15 o no sé cuántas, dice el dicho. Bueno, ¿Quién sabe? Lo cierto es que hay una historia oscura donde hay una periodista, si no mal recuerdo, se apellida Kask, que narra que precisamente había un grupo muy grande de mujeres que estaban en línea de batalla con Pancho Villa y una de ellas, cansada de las violaciones masivas, de las vejaciones, no solo de Villa, también de muchos de las gentes más cercanas o de los hombres más cercanos a Villa, trataron de dispararle y fallaron. No le atinaron y no matan a Pancho Villa y entonces Pancho Villa se levanta y manda a asesinar en ese momento sin preguntar a 90 mujeres. Y en ese momento caen 90 mujeres. Uy, eso no lo había escuchado. Búsquenlo, sí, la historia es tremenda porque en la mayoría de los casos cuando la historia la cuentan otras personas, no quienes ganan, se saben este tipo de noticias. Y sí, Pancho Villa era un cuatrero que tuvo ganas de un país libre, pero tampoco sus maneras eran las más justas y las más sanas. Finalmente es un caudillo, no podemos negarlo. También tenemos a Emiliano Zapata en el sur, donde él sí creía en una lucha menos sangrienta, en una lucha donde él dijo que la tierra era de quien la trabajaba y creo que sigue siendo un estandarte para todos quienes hemos trabajado en el campo, quienes amamos al campo y quienes sabemos que el campo es la fábrica más grande en este país, ¿no? Entonces sí creo que hubo también diferencias en los caudillos, pero las mujeres en general, creo que todas pudieron haber entrado en este gran grupo de Adelitas o de Valentinas que no solamente amaban a los hombres, sino entregaban su vida y entregaban los cuidados, es decir, sostenían la vida de aquellos que iban al frente de batalla, aunque también muchas de ellas estaban en esta línea de batalla. Pues Sí, sí, era uno de los gritos más comunes cuando llegaban los revolucionarios y salían las tropas de los revolucionarios. Venía vámonos a la bola, todos a la bola, o sea, todos vamos a la revolución. Sí, Porque finalmente se quedaban en un campo donde no había recursos para sembrar, donde no había condiciones de ninguna clase, ni para hombres ni para mujeres, entonces ellos preferían pues irse a la bola, a pelear por algo que creían justo. y porque les daban a lo mejor el pago con unas monedas, aseguraban comida y no Sí. tenían nada que perder. Ya habían perdido todo. Ya habían perdido Desde todo, que nacieron sí. ya nacían perdiendo todo por las condiciones tan desiguales que vivíamos en este país con los grandes hacendados y justamente me parece que es el objetivo y la entraña de la Revolución Mexicana en También 1910. está el Terminar otro con los lado. hacendados. Así es. Pero aparte también está el otro lado de la cara, o sea, de la moneda, ¿no? O sea, tiene dos caras. Por un lado, la gente que tenía haciendas, pues llegaban los revolucionarios y tenían que proteger a sus mujeres, Sí, porque claro. arrasaban, o sea, decían, ahí vienen los revolucionarios, ¿a dónde las escondemos? En una zanja, en un pozo, Sí, porque también, pues, cometían abusos. O por sea, supuesto. los revolucionarios, por digo, supuesto. sabemos que hay dos causas, o sea, hay dos visiones de la historia. Sí, el que a lo mejor era hacendado, tenía todo, etcétera. El que no tenía nada, pero pues hubo, yo creo que atrocidades de ambos lados, Por ¿no? supuesto. Me atrevo a contarles una historia familiar
de aquella época. Mi bisabuela vivía en el norte de Veracruz, en Guayacocotla, y mi mamá me contaba que su mamá le contaba que cuando decían, ahí viene la leva, era porque venían los soldados, y a mi abuela, que era muy chiquita, y a mis tías abuelas, que eran un poquito más grandes, mi bisabuelo las escondía al interior de un ahuehuete ya seco. Entonces cabían las niñas, las señoritas que eran mis bisabuelas, bueno, mis tías abuelas, bisabuelas, y mi bisabuelo les ponía un poco de musgo, que había mucho en la región, porque es una zona muy húmeda, y ahí se quedaban escondidas un día y medio sin llorar, sin hacer ruido, sin tomar agua, porque tenían miedo evidentemente a que se las llevaran los soldados para cometer cualquier tipo de vejaciones o simplemente como mano de obra, porque nunca estaba de más una mujer más que aprender a echar tortillas para darle de comer a toda la tropa. Entonces a mi abuela le tocó, y era muy chiquita, para mi abuela le tocó esconderse adentro de un ahuehuete vacío para que no se la llevara. Sí, pues digamos que los que son de esa época, mi abuelo paterno igual, o sea, con sus hermanas, también tenían que esconderlas porque la situación estaba complicada, ¿no? Entonces, de repente vemos situaciones pues difíciles, porque aparte de la revolución, pues muchos pudieran haber pensado, bueno, pues ¿cuál era la idea, no? Que se vaya Porfirio Díaz. Bueno, ya se fue. Ajá, pues ya, ¿no? Pues resulta que no, que la revolución igual... Lo más fácil fue que se fuera Díaz, lo Sí, difícil eso fue vino lo más después, fácil. construir el México. O sea, fueron muchos años sangrientos, porque bueno, que sí se quedó mucho tiempo en el poder, 33 años, ¿no? Estuvo ahí. Sí. Le gustó, la verdad, o sea, hizo cosas buenas, pero también, pues, el quedarse ahí tanto tiempo, pues, eso fue malo, ¿no? Pero bueno, sí, fue una época oscura para México, porque cada bonanza... caudillo imprimía su propia moneda. Ah, bueno, sí, en la revolución, ¿no? En la revolución imprimía su propia moneda y era la moneda de cambio y se pagaba, pero llegaba otro y la moneda del anterior no valía. Entonces sí fue una época fue complicado, porque dices, bueno, o sea, si era el cambio, llega Madero, pues tendría que todo estar tranquilo. Pero no, en esa época había muchísimas traiciones, muchísimos asesinatos y o sea, situaciones complicadas. Por ejemplo, digamos, estamos en el periodo en donde está la revolución. O sea, nos imaginamos la guerra, pero de repente habría otro tipo de actividades en donde las mujeres pudieran destacarse, porque mencionas que hubo una periodista. Hubo periodistas, claro. Pero también de otras áreas. Hubo mujeres que por supuesto tuvieron que ocupar oficios que no eran tradicionales de las mujeres, ¿no? Al no tener esta mano de obra masculina, que era quien normalmente cumplían esas labores, eran mujeres que aprendieron a remendar zapatos, que aprendieron a herrar caballos, que aprendieron en las pequeñas fábricas de a lo mejor una ciudad no tan grande, pero todavía considerada como un pueblito, pues tuvieron que también ser mano de obra obrera, a falta de precisamente varones que estaban en el frente o que simplemente se habían quedado solas en las comunidades. Mujeres que aprendieron a hacer muchas de las labores que los varones hacían socialmente. Por supuesto que las mujeres tuvieron que hacerlos. ¿Cuántas mujeres enfermeras no tuvieron que aprender a operar, a hacer muchas de las cosas que en ausencias de médicos hacían? ¿No? Sabemos que la primera médica fue una mujer poblana, pero en la época de la revolución, ¿cuántas mujeres enfermeras no también daban su vida en los campos por salvar vidas de soldados? ¿O cuántas mujeres aprendieron a curar y cuántas mujeres se encargaban de curar a enfermos, a personas que venían caminando? Porque de repente llegaban hordas de personas que se habían escapado ya, que ya no querían seguir al frente y llegaban a las ciudades heridos, deshidratados, anémicos, famélicos. Y fíjate que hay una historia bien interesante de una escritora que yo siempre la menciono porque sus libros son tremendos, Nelly Campobello. Nelly es considerada como la primera narradora moderna. Y en libros muy, muy bonitos como Fusilados, Cartuchos y Las manos de mamá, lo que Nelly hace es narrar visiones o historias, pequeñas escenas de la Revolución Mexicana, pero lo hace de una manera muy particular, lo hace sin una sola gota de romanticismo. Porque generalmente leemos muchas novelas donde esta mujer de una gran hacienda se enamora de un revolucionario. Lo que vimos en la película de María Félix y Pedro Armendáriz, que es dentro de toda la película es muy bonita, enamorada, ¿no? Que se filma, de hecho, aquí en Puebla, en la iglesia famosísima esta de se me fue el nombre del... Aquí, Acatepec. No, esa iglesia que está por Tonantzintla, donde se filma la escena de la cachetada, pues
justamente Nelly lo que ya no quiere es escribir desde esta historia amorosa permanente de la vida de las mujeres. Por ejemplo, en Fusilados o en Las manos de mamá, es una niña que está narrando cómo la mamá metía a soldados, independientemente de si eran pelones o eran del gobierno en ese momento o de quien estuviera al frente del gobierno en ese momento en nuestro país. Ella metía a estos hombres heridos a su casa, los curaba, los alimentaba, y la niña va narrando cómo de repente caminaba y te entran tantos muertos que se acostumbraba al olor a muerte. Ella decía cómo se asomaba por la ventana y veía cómo las vísceras se salían del estómago de un soldado que estaba muerto y se acababa de morir en la puerta de su casa. Es la primera mujer que narra sin una gota de sentimentalismo estas escenas que por supuesto se vivieron durante la Revolución. Y por eso es una mujer que creo que tiene que ser una referencia y que todos tendríamos que leer, porque desde que te dice Las manos de mamá, ningún hombre le pondría así a uno de sus libros. Era como Nelly veía a través de las manos de su madre cómo podía darle vida o ya no poder darle vida a un hombre que venía herido de la batalla, independientemente del bando de que fuera. Y Nelly dicen, también hay historiadores que han contado, que era una hija ilegítima de Pancho Villa. Una hija que nunca reconoció, por eso ella tenía acceso a documentos que nadie más tenía, porque eran del acervo de Pancho Villa. Es muy interesante esa historia. Qué interesante, sí. Son, como tú dices, contar las historias sin romanticismo, son historias reales, crudas, Así es. ¿no? Que te dejan con un nudo en la garganta y te dicen cómo es posible. Te das cuenta de la humanidad, cuando tú dices cómo es posible que los humanos seamos tan malos entre nosotros, ¿no? Que seamos tan crueles y tan malos entre nosotros. Pero en fin, eso es historia. Continuamos con la revolución. Sí, yo creo que en las guerras particularmente, yo creo que nadie gana, todo el mundo pierde. Todo el mundo pierde. Y creo que ya la humanidad tuvimos que haber entendido que esas guerras ya pasaron. Sabemos ahora mismo del conflicto en otros países, pero de los conflictos en otros países, pero creo que en México ya no estaremos listos o listas para otra guerra de esta naturaleza. Ya no podríamos. Ahora mismo las revoluciones, por ver cuánto sube el precio de la tortilla todos los días, ahora mismo las revoluciones que las mujeres vivimos son otras, que creo que una batalla como tal ya no podríamos como sociedad, estaría muy, muy, muy polarizada. Sin embargo, también tendríamos que recordar que en esa misma euforia, en ese mismo espíritu de democracia, de lucha, de reconocimiento, surge en México el primer Congreso Feminista. En 1916, allá en Yucatán, de la mano de Herminia Galindo, ella convoca a las mujeres feministas de este país, y hablamos de 1916, en una época complicada también, pero que estas mujeres se reunieron a disertar, a pensar, a hablar y sobre todo a subrayar por qué las mujeres aún no éramos consideradas como ciudadanas y aún no podíamos votar y no teníamos derecho también a ser votadas. Y es hasta 1956. ¿No? Sí, claro, mucho. Afortunadamente tenían el aval, me atrevo a decir, y el visto bueno del presidente, del gobernador de aquel entonces, Felipe Carrillo Puerto, quien las apoyaba. Y obviamente eso permitió que este Congreso no tuviera ningún número rojo, ¿no? O ninguna pérdida como tal. Pero era bien importante y bien interesante mencionar, desde 1916 estas mujeres mexicanas ya pedían y exigían el derecho al voto y el derecho a la educación y el derecho a ser reconocidas como ciudadanas de primera clase, no como la esposa de, o no como la compañera de, sino como mujeres que en modo autónomo también tenían una vida social. ¿Y el grupo cómo se llamaba? El grupo? Fue el primer congreso feminista, primer congreso feminista en México. Bueno, allá, digamos, había las condiciones como para poderse reunir. ¿Hubo algún otro intento en, no sé, por ejemplo, en Puebla, en otras entidades, que dijeran, bueno, vamos a impulsar, pues ya que estamos en la revolución, pues mejorías para las mujeres también, ¿no? Porque a lo mejor se estaba pensando que en lo de la tierra, ¿no? En la repartición de la tierra, pero ¿hubo otros aspectos que dijeron, bueno, que la mujer también cuente? Mira, por ejemplo, creo que una de las grandes conquistas de la Revolución Mexicana fue la educación, fue las bibliotecas públicas,
¿no? Que entonces el Tata Cárdenas, como le decían después, mandara maestros y maestras normalistas a todo el país, a todos los lugares, a todos los pueblitos recónditos a donde nadie quería llegar. Y creo que esto fue una de las luchas bien ganadas de la revolución, que niños y niñas tuvieran la posibilidad de asistir a la escuela sin distinción, y creo que allí también comienza a formarse esta nueva vida de las mujeres a partir de la lectura, de la escritura y de la posibilidad entonces de aprender a leer y aprender entonces a informarse. Creo que fue una gran batalla ganada de la Revolución Mexicana. Por supuesto que después de que termina la revolución, que se consolida, digamos, este México pues ya demócrata, seguro, ya con una constitución donde se decía que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, donde ya se empieza a hablar de una estabilidad y viene el boom petrolero. ¿Qué es lo que sucede? Que las mujeres son regresadas a sus casas a partir de estos diseños increíbles de las cocinas que se vivían, o de estas figuras que se empezaron a hacer más comerciales de mujeres, por ejemplo, Sara García, ¿no? Por ejemplo, Marga López, mujeres que se dedicaban a la casa, al hogar, que tenían muchos hijos y que eran felices. Empiezan a venderle esta idea a las mujeres para precisamente retirarlas de los espacios públicos que se habían ganado con la Revolución Mexicana. ¿Qué se había ganado? Por ejemplo, en la Revolución algunas pues estaban en el campo de batalla, algunas pues estaban luchando por la causa. Empieza lo de la educación, pero ¿qué otro aspecto se había ganado? Y de repente, pues al regresarte a la casa y decirte que eso es lo ideal, y que bueno, pues sí, era bonito, ¿no? Bueno, familias integradas y todo, claro. Pero en cuanto a la esfera pública, ¿qué se pudo haber perdido? Había mujeres que ya comenzaban, por ejemplo, a hacer reuniones, ya no clandestinas, que eran reuniones abiertas en diferentes partes del país, donde las mujeres se juntaban a leer, por ejemplo, leían filosofía, leían, no sé, el contrato social, por ejemplo, leían a Rousseau, a John Locke, comenzaban a vivir la democracia y a pensar en un México demócrata, pero que incluyera las necesidades de las mujeres. Y había clubes de lecturas, tal vez disfrazados de club de costura, pero las mujeres leían, se informaban, analizaban leyes, proponían, y muchas veces eran mujeres con esos privilegios económicos que abrían sus casas y espacios a que vinieran mujeres también de clases a lo mejor menos privilegiadas para que también se integraran a estos espacios. Sin embargo, viene, insisto, todo este movimiento, viene, por ejemplo, la consolidación del Día de la Madre en México, y también es como otro retroceso porque era decir, si no eres madre, no vas a ser esta modelo de ciudadana que necesitamos en este país, ¿no? Pero bueno, ese es tema de otro programa que ahora mismo no viene al caso. Pero si seguimos hablando de mujeres y revolución, me parece que tendríamos que mencionar a las mujeres del EZLN en 1994, que tal vez en el último rincón de este país, que para muchas personas es Chiapas, pues hubo mujeres que también se armaron y que también decían, prefiero morir de una bala en la espalda a morir de una diarrea. Porque las condiciones de las mujeres indígenas, tzetzales, tzotziles, chamulas, de todas las regiones que se unieron en Chiapas, eran, la verdad, lamentables. Eran mujeres que vivían nuevamente en otro Mexicoli, ¿no? Era 1994, ya había internet, ya había cable, ya había celulares incluso. Y estaban como si estuvieran en la revolución. Exacto, o peor. O peor, ¿no? O peor, porque ya empezaban a expropiar, porque acuérdate que en el 94 comienza o entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, aunque en el 92 el ejido se vuelve, o se puede privatizar como tal. Entonces eran mujeres que también tenían ya este despojo de tierras, que venían siendo desplazadas de sus zonas montañosas o de selva en Chiapas, y eran mujeres que dijeron, me uno a la lucha porque creo que prefiero morir de una bala que de una diarrea. Prefiero que mis hijos sepan que morí luchando por un Chiapas más justo a que sigan muriendo de anemia. Y de hecho, bueno, sabemos que el movimiento surge en la escena pública el 1 de enero del 94, pero en octubre del 93 ya las mujeres zapatistas habían lanzado la Ley Revolucionaria de las Mujeres. ¿Y qué era lo que pedían? Pedían educación, derecho a un cargo público en sus comunidades, pedían escoger a sus maridos, que no se los impusieran, que ya no fueran vendidas o intercambiadas. Bueno, hoy en día todavía las ven. Todavía, por supuesto, hay claro.
Por Aquí ejemplo, mismo en Puebla aquí en lo Puebla, sigue pasando. En Oaxaca, Por las supuesto. cambian por unas reses, unas cervezas. De hecho, en Sonora tiene más años de cárcel robar ganado que violar a una mujer. Pero estas mujeres zapatistas en ese 94 decían que ya no querían ser golpeadas porque su primer hijo no fuera varón. Es decir, porque su primer parto fuera de una niña y entonces los varones las golpeaban tanto que ellas también se lanzaron a la lucha armada para este derecho, a no ser golpeadas porque su primer hijo no fuera varón. Y hablamos de 1994. Entonces pareciera que de 1910 a 1994 las condiciones de vida de muchas mujeres no cambiaron, no se beneficiaron y siguieron en este segundo México que todavía existe en muchos de los lugares de nuestro país. ¿Qué hace falta? O sea, ¿Y cómo ves a las mujeres ahora? Ahora creo que comenzábamos diciendo, enfrentamos muchas revoluciones todos los días. Antes de entrar al aire platicábamos Sol y yo, todo lo que hacemos antes de llegar al trabajo en la mañana. Oli me decía, a veces no tomo tiempo para los imprevistos. Digo, sí, esos 10 minutos que hacen la diferencia entre que si llegaste o no llegaste porque algo pasó en la cocina o en el micro o en el tráfico, y esos 10 minutos te hacen la diferencia de si checaste a tiempo o no, si llegaste a tiempo o no. Creo que ahora mismo las mujeres tenemos una revolución personal en estar buscando una estabilidad muy individual de cada mujer, pero sin dejar de atender lo que nos hace ser mujeres en esta sociedad. Y eso puede ser un empleo, puede ser ser madre, puede ser una mujer con un propio negocio, ser una mujer que sigue creyendo que puede ser monja, una mujer que tenga la libertad de ser lo que quiera hacer. Y creo que esa es la revolución que ahora mismo vivimos y también una revolución donde todas pedimos ya no ser asesinadas por haber nacido mujeres. Ese es otro reto. Pues nos quedan 3 minutos, las conclusiones, por favor. Muchas gracias, Linda. De verdad, gracias por este espacio que me parece que es bien importante hablar de historia, pero también de la historia que a veces no nos cuentan, ¿no? Los libros, que creo que eso es muy valioso. Creo que tenemos que nombrar y reivindicar a estas mujeres que no solamente amaron en la revolución, que sostuvieron la lucha a partir de los cuidados de la vida y de los hombres que estaban al frente, y que ellas también dispararon, también montaron a caballos y también se quedaron en el campo de batalla ensangrentadas por un México democrático. Creo que tenemos que honrar a estas ancestras y tenemos que pensar en que ese espíritu de fuerza nos tiene que seguir acompañando el día de hoy para las batallas que todas enfrentamos todos los días. Y sí, siempre, todos los días vivimos una revolución, cada una de nosotras. Seguimos siendo revolucionarias, aún el día de hoy. Pues muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. Muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias allá, Fer, en cabina. Muchas gracias, Oli. Gracias a ti. Pues nos despedimos. Sí, pues nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, tenemos una cita a la misma hora, 10 de la mañana, por Así lo dice Puebla .com, y pues también a través de Conexión en Línea. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado. Gracias. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla.